Bienvenidos al webinar sobre gestión de riesgos en proyectos de inversión de capital. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a compartir con ustedes este momento para analizar un poco qué significa hoy en los proyectos de inversión de capital aplicar una gestión de riesgos adecuada a la importancia del proyecto. El objetivo de esta presentación es entender en primer lugar que la razón de ser de todo proyecto es crear valor, o sea, es la creación de valor para la compañía, y entonces los riesgos serían las amenazas que habría para esa generación de valor. Un análisis de riesgos debe tener sus fundamentos en un marco de proyecto y en objetivos de proyecto claros, así como en objetivos de negocio. Entonces vamos a ver la diferencia entre objetivos de proyecto y objetivos de negocio. Vamos a hablar qué significa gestión de riesgos en la etapa de maduración del proyecto, en lo que llamamos front-end del proyecto. Vamos a ver que todo proyecto tiene dos grandes etapas, una etapa en la cual hay que madurar la solución y otra etapa en la cual hay que ejecutarla. Vamos a ver la diferencia entre gestión de riesgos en una etapa y en la otra. Y después algunas conclusiones, algunos eh, aspectos relevantes que hacen a la gestión de riesgos en proyectos de inversión de capital, así como conclusiones y un caso de aplicación. Voy a empezar planteando una pregunta y voy a dejar la pregunta abierta hasta el final del webinar. La pregunta es, ¿conviene llevar a cabo un proyecto que si fracasa se perderían 2.000 millones de dólares? 2.000 millones de dólares es la eventual pérdida en caso que el proyecto salga mal, con un 95% de probabilidades de que salga mal, de que fracase. En cambio, si resulta exitoso, el beneficio sería de 15.000 millones de dólares, pero solo hay un 5% de probabilidades de que sea exitoso. O sea, estamos a las puertas de un proyecto, esto es un caso real, justamente quiero retomarlo al final de la presentación. Una empresa se encuentra con este dilema. Tenemos una inversión de capital muy importante. Si sale mal, los 2.000 millones se pierden y hay un 95% de probabilidades de que se pierda la inversión. Pero si resulta exitoso, habría un beneficio de 15.000 millones con 5% de probabilidades. Si usamos la técnica de valor monetario esperado, que es multiplicar cada resultado por su probabilidad con el signo del resultado, o sea, la pérdida con signo negativo y el beneficio con signo positivo, vemos que el valor monetario esperado es negativo, o sea, es negativo en 1.150 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿se hizo o no se hizo este proyecto? ¿Se llevó adelante o no se llevó adelante? Dejo abierta la pregunta y empezamos a ver entonces la cuestión de lo que es proyectos de inversión de capital. Una definición sencilla es invertir importantes recursos organizacionales para desarrollar, mejorar y o renovar un activo y así generar flujos de fondos por un tiempo prolongado. ¿Qué hacen los proyectos de inversión de capital? Transforman oportunidades de negocio en valor, en beneficios que justifiquen los costos y los riesgos asumidos. Se ha visto esto en un esquema.
Toda organización tiene estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son decisiones de largo plazo que comprometen justamente recursos. La otra definición de estrategia es que la estrategia son, una vez decisiones que una vez tomadas son difíciles de revocar, son difíciles de dar marcha atrás. Dijimos que toda organización tiene estrategias, decisiones de largo plazo que comprometen recursos. ¿Qué buscan estas estrategias? Buscan, por ejemplo, incrementar las ventas, incrementar la producción, ganar nuevos mercados, desarrollar nuevas tecnologías, ganar nuevos clientes. O sea, en una palabra, buscan darle valor a la organización. ¿Cómo logramos transformar la estrategia en valor? En realidad, a través de múltiples proyectos, no a través de un solo proyecto. Es el portfolio de proyectos de una organización que permite transformar la estrategia en valor. Nosotros vamos a tomar el caso de un proyecto. O sea, el proyecto es la transición entonces entre la estrategia. Este proyecto genera resultados y son los que van a producir ese valor para la organización, para la comunidad, para el mercado. Y acá hay una primera cuestión muy importante que después vamos a tener que usar como concepto al analizar riesgos. Nadie hace proyectos por el gusto de hacer proyectos. O sea, el proyecto no se justifica a sí mismo. Lo que le da la razón de ser al proyecto, lo que le da la razón de ser al proyecto es esto, el valor. Es lo que el proyecto va a aportar a su término, a la organización, al mercado, a la comunidad. Y este concepto va a ser muy importante porque entonces tenemos que distinguir qué son resultados de proyecto y qué es valor. Resultados de proyecto puede ser, en proyectos de inversión de capital, una refinería. Resultados de proyecto puede ser el desarrollo de un yacimiento. Resultado de proyecto puede ser una línea de ensamble de una automotriz. Resultado de proyecto puede ser una planta de extracción minera. Esos son los resultados del proyecto, a través de los cuales la empresa genera valor. ¿Cómo medimos el valor? En flujo de fondos, en el valor presente neto o valor actual neto que el proyecto le genera a la organización, en una tasa interna de retorno, en lo que llamamos retorno sobre el equity o el patrimonio neto y el retorno sobre el activo, o sea, indicadores de valor. Entonces, esta es la razón de ser por la cual se emprende proyectos. Este valor que el proyecto deja a su término y que lo podemos medir a través de estos y otros indicadores. Entonces, ¿qué es riesgo? ¿Cómo podemos definir riesgo? Riesgo es toda variación con respecto a un valor esperado. Esta es la definición de riesgo. Riesgo es, yo espero un valor, espero que suceda algo, y riesgo es algo distinto a lo que yo tenía previsto, distinto a lo esperado. Entonces, ¿qué es riesgo en proyecto? Es no lograr el valor esperado al término del mismo. O sea, en un proyecto de construcción de un puente, el principal riesgo durante todo el proyecto es que el puente no funcione como necesitamos que funcione una vez que se inaugure, o incluso que el puente colapse como pasó en el puente Tacoma en Estados Unidos. O sea, el principal riesgo de todo proyecto
es que el proyecto, a su término, no genere valor. Esta es la principal preocupación, el principal riesgo durante el proyecto. Y entonces hay una alerta que hace el IPA, Independent Project Analysis, que es una organización que se dedica a investigar en todo el mundo los proyectos de inversión de capital. Y dice el IPA que si medimos el valor a través de lo que llamamos valor actual neto, el VAN, en promedio los proyectos generan 22% menos de valor actual neto que el previsto. O sea, los proyectos tienen un déficit de valor actual neto. Hablo siempre de los proyectos de inversión de capital. Esta es la fórmula de valor actual neto, ¿no? Es menos la inversión más la sumatoria de flujos de fondos en los distintos periodos del ciclo de vida de la facilidad dividido 1 más la tasa de descuento elevada al periodo. Entonces, todo proyecto se aprueba con un cierto VAN, con un cierto valor actual neto y con una cierta TIR. Y lo que dice el IPA es que una vez terminado el proyecto, ese VAN no se logra y en promedio hay como una reducción del 22% respecto al inicialmente previsto. En nuestro esquema, estrategia, proyecto, valor, ¿qué puede colaborar para que este VAN sea menor al previsto? Y que el proyecto, la inversión, sea superior a lo esperado, o sea que el término negativo de la fórmula, el término menos inversión, sea mayor, con lo cual el VAN es menor, o que el flujo de fondos, una vez terminado el proyecto y con el activo empezando a funcionar, no sea el esperado. ¿Qué es lo que ha detectado el IPA? El IPA ha detectado que ese 22% de pérdida de valor actual neto en los proyectos de inversión de capital, siempre en promedio, tiene un 10% de flujo de fondos por menores ventas que las previstas, un 7% originado en el proyecto por sobrecostos y o sobreplazos del proyecto, pero también un 5% por deficiencias operativas de la planta, de la facilidad que entrega el proyecto. Entonces, este es el riesgo de un proyecto, porque si un proyecto está, el plan de negocios de un proyecto de inversión de capital está desarrollado sobre la promesa de un cierto valor actual neto, no entregarlo y tener una reducción de 22% es mucho, pero además es un promedio, quiere decir que hay proyectos que tienen reducciones superiores de valor actual neto a este 22%. Pero ¿qué significa para la compañía esta pérdida de valor? ¿Cuáles son las consecuencias para la compañía que un proyecto no entregue el valor que se esperaba? En el esquema contable de toda compañía hay un activo que tiene que ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. ¿Qué hace un proyecto de inversión de capital? Aumenta los activos. ¿Y cómo se financian esos mayores activos? A través de deudas y de aportes de capital, o sea, a través de pasivo más patrimonio neto. Entonces es justamente el pasivo y el patrimonio neto los medios de financiación de los proyectos de inversión de capital. Tomemos dos indicadores, el ROA a la izquierda, que es el retorno sobre activos, y el ROE a la derecha, el retorno sobre patrimonio neto o equity. ¿Qué sucede con un proyecto que no entrega valor o no entrega el valor previsto? Reduce su beneficio neto. En ambos términos, tanto en el ROA como en el ROE. Pero un proyecto de inversión de capital que no produce el valor esperado
el proyecto se hizo con el cual el activo aumenta, porque la facilidad, la planta ya está construida. Entonces, tenemos menor beneficio neto y mayor activo, con lo cual lamentablemente el retorno sobre los activos, el ROA, disminuye. Y lo mismo pasa con el ROE. Disminuye el beneficio neto, aumenta el patrimonio neto y el ROE disminuye. Quiere decir que proyectos que no cumplen o no alcanzan el valor esperado no es impune, por decirlo de una manera, tiene consecuencias en los indicadores de la compañía. Entonces, ¿qué es gestión de riesgos? Es justamente cómo logramos reducir los riesgos de que el proyecto no aporte el valor que se espera a su término una vez que la planta, la facilidad, el sistema está construido. Hablemos un poco de, entonces, etapas y fases de un proyecto. En nuestro esquema, estrategia, proyecto como transición entre la estrategia y el valor, muchas veces, y sobre todo cuando empieza el proyecto, no está muy claro cómo va a ser ese valor. O sea, si estamos haciendo una planta para lanzar un nuevo producto al mercado, tal vez no tengamos muy claro qué cantidad vamos a vender de ese producto, cuál va a ser el precio al cual lo vamos a poder vender. De modo que hay ciertas dudas, ciertos desconocimientos sobre la forma en que se va a materializar el valor. Podemos plantear escenarios, pero en definitiva los escenarios no son otra cosa que formas de esquematizar ese desconocimiento. También puede haber desconocimiento sobre el resultado mismo del proyecto, o sea, cómo va a ser finalmente la planta que vamos a construir, cuáles van a ser sus características operativas, y esto a veces es un desconocimiento que es normal al comienzo del proyecto. O también puede haber desconocimientos o dudas sobre la forma en que vamos a llevar adelante el proyecto. Bueno, este desconocimiento, esta falta de información, esta ambigüedad, la llamamos incertidumbre. Entonces, en todo proyecto hay incertidumbre. Hay incertidumbre en cuanto a cómo llevar adelante el proyecto, hay incertidumbre sobre la forma en que va a ser el resultado y hay incertidumbre sobre el valor. O sea, la incertidumbre es una característica común propia de todo proyecto. Lo que pasa es que hay proyectos de baja incertidumbre, o sea, no es lo mismo un proyecto de construir un edificio en el centro de la ciudad que un proyecto de desarrollar un yacimiento. El proyecto de desarrollar el edificio tiene incertidumbre, pero en términos relativos es menor a la incertidumbre del proyecto de desarrollar un yacimiento o eh, desarrollar una fábrica para producir un nuevo producto a introducir en un nuevo mercado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es gestión de proyectos en esencia? Y esto vale para todo proyecto. Gestión de proyectos en esencia es reducir incertidumbre. ¿Cuándo la incertidumbre es máxima? La incertidumbre es máxima al comienzo. Y después que hace la gestión de proyectos va reduciendo la incertidumbre a lo largo del desarrollo del proyecto. Esto es entonces también una función propia, válida para todo tipo de proyectos. Entonces volvamos al concepto de valor. Valor es lo que tienen acá arriba, a la derecha, es lo que el proyecto debe generar a su término. Con lo cual, en esto de reducir incertidumbre, en todo proyecto, y los de inversión de capital también sucede, hay dos grandes etapas. La etapa de madurar este valor, lograr que este valor se transforme ya
en una solución que incluso se pueda cuantificar, y una vez que tengo la solución definida, se ejecuta ese valor. Esas son las dos grandes etapas. Fíjense que tenemos como referencia la curva de reducción de incertidumbre y justamente es exprofeso esto que muestra que dónde debo lograr la mayor reducción de incertidumbre en un proyecto, en la etapa de maduración. ¿Para qué? Para justamente entrar a la etapa de ejecución con el menor valor, con la menor incertidumbre remanente. En términos prácticos, esta maduración de valor como etapa tiene tres grandes fases que el instituto que yo mencioné antes, el IPA, el Independent Project Analysis, llama FEL 1, FEL 2, FEL 3. Después lo vamos a ver en detalle. FEL es el acrónimo de Front End Loading. Entonces, estas son las tres fases de la maduración de un proyecto cuyo objetivo esencial es reducir valor. Y las tres fases de la ejecución es lo que comúnmente conocemos como el EPC, el Engineering, el Procurement y el Construction. Acá tenemos un esquema de distintos nombres que puede tener estas fases en distintas industrias o incluso en distintas empresas. En algunos casos, la FEL 1, algunos veces encontramos que la llaman ingeniería conceptual, visualización en algunas empresas de upstream, appraise opportunity en empresas mineras, la FEL 2, ingeniería básica, conceptualización o develop scope, la FEL 3, básica extendida, definición. En general, digamos, si bien todavía no hay una uniformidad en cuanto a qué es lo que pasa en cada una de estas fases, sí hay bastantes cosas en común. O sea, independientemente del nombre que le asigne cada empresa a estas fases, en general hay muchas cosas en común, si bien todavía falta uniformidad. Donde sí ya hay bastante más uniformidad es en lo que llamamos la etapa de ejecución, la etapa EPC o Engineering, Procurement and Construction. Entonces, habiendo visto que la incertidumbre se reduce esencialmente en la etapa de maduración para dejar a la etapa de ejecución con la menor incertidumbre relativa o remanente, si ahora quiero medir el valor, este valor, este valor que espero del proyecto a su término, ¿cuándo se incorpora este valor? ¿Cuál es el momento oportuno de incorporar valor? Y la curva de valor hace esto que ven en la diapositiva. O sea, el momento oportuno de incorporar valor es sobre todo en la etapa de maduración y en las fases FEL 2 e incluso FEL 3, que es correlativo a reducir incertidumbre. O sea, en la medida que yo reduzco ese desconocimiento que hablé hace unos momentos, que reduzco esas ambigüedades, en la medida que yo logre reducir esas ambigüedades y desconocimiento es la manera que voy a generar valor, es la manera que voy a ir resolviendo los medios y las formas con las cuales el proyecto a su término le va a producir valor a la organización. Ahora bien, si incertidumbre es no saber, es desconocer, en realidad no hay otra forma que reducir incertidumbre que a través de prueba y error, o sea, a través de el error, pero el error planificado. Entonces, ¿cuándo es el momento de reducir incertidumbre, o sea, de equivocarse? En la etapa de maduración. Y además, ¿por qué? Porque si mido sobre este otro eje la curva de inversiones, ¿cómo hace la curva de inversiones en todo proyecto?
y en los proyectos de inversión de capital también. Esta es la forma en la curva de color negro, es la curva de inversiones. Entonces, ¿cuándo tengo que reducir incertidumbre? ¿Cuándo me tengo que equivocar? Cuando es barato hacerlo, o sea, cuando estoy en la etapa de maduración, cuando la inversión es baja. ¿Dónde no debería equivocarme? Y por equivocarme estoy significando justamente pasar de no saber a saber, que es la esencia de la reducción de incertidumbre. O sea, ¿dónde no debería reducir incertidumbre? Donde es caro, que es en la etapa de ejecución. Entonces, ¿cuál es el riesgo también de todo proyecto de inversión de capital? El riesgo de no lograr valor, ese valor que esperamos a su término. ¿Dónde tengo ese riesgo, digamos, en mayor medida? En la etapa de maduración e incluso en buena parte de la etapa de ingeniería en la fase de ingeniería de la etapa de ejecución. Acá es donde realmente tengo que hacer un muy buen análisis de riesgos. Si entendemos por riesgo lo que habíamos comentado al inicio, no obtener ese valor. Entonces, el principal foco de la gestión de riesgos, si bien después no lo voy a descuidar, pero es que las tres fases de la maduración del proyecto generen ese valor que deben generar en el momento en que estas fases se llevan a cabo. Con lo cual, hay dos grandes abordajes de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos en la etapa de maduración es reducir la incertidumbre y crear ese valor que el proyecto debe entregar a su término. Y una vez que el valor está definido en un activo, en una facilidad, en una planta bastante bien definida, la etapa de ejecución es no perder ese valor. O sea, el riesgo, en la gestión de riesgos en la etapa de ejecución es no perder ese valor y reducir la complejidad propia de la, de la, eh, de la etapa EPC de todo proyecto de inversión de capital. O sea, hacemos gestión de riesgo en forma permanente, pero el formato de la gestión de riesgos en la etapa de maduración tiene por objetivo entonces reducir incertidumbre y generar ese valor. Y el formato de la gestión de riesgos en la etapa de ejecución es ese valor generado, no perderlo a través de la ingeniería de detalle, la compra de equipos, materiales e insumos, y mucho menos perderlo durante la construcción de la facilidad o del activo. Con lo cual, hay como un concepto que aplica a muchos proyectos, y es que los proyectos fracasan al principio en general, pero este fracaso se ve al final. Y esto es claro en los proyectos de inversión de capital. Si fracaso entendemos que el proyecto no genere ese valor que se espera, ese fracaso de alguna manera se ha sembrado al inicio. ¿Por qué? Porque la etapa de maduración define la trayectoria del proyecto, y una vez que esta trayectoria está marcada, es muy difícil de modificar una vez que el proyecto avanza en su desarrollo y ejecución. Entonces, ¿cuál es el principal riesgo de los proyectos de inversión de capital? Una inadecuada e insuficiente maduración de la solución en las fases de la maduración e incluso en la fase de ingeniería de la etapa de ejecución. ¿Quién tiene la responsabilidad de que la maduración realmente cumpla el cometido? La dirección de la compañía? Porque es además, y esto es también una experiencia del IPA, la dirección de la compañía es un poco la responsable de que esta etapa de maduración no se le asigne el tiempo necesario o los recursos necesarios. A veces la presión del negocio, la presión de la competencia,
la ansiedad por comenzar el proyecto o sobre todo la parte de ejecución del proyecto lo antes posible hace que pasemos muy rápido, muy por encima la etapa de maduración y entonces, lamentablemente, las cosas que no se resolvieron durante la maduración va a haber que resolverlas o quedarán irresueltas en la ejecución, con el consiguiente perjuicio al valor que estamos diciendo el proyecto debe aportar al negocio. Con lo cual, una gestión de riesgos en proyecto tiene que empezar por definir un marco. ¿Qué es el marco del proyecto? Es la oportunidad, el problema que queremos abordar a través del proyecto, es el resultado que se espera. O sea, el marco del proyecto exige analizar la forma de aprovechar la oportunidad que nos brinda un mercado, la tecnología, un nuevo producto. El marco del proyecto es el que le va a dar las reglas de juego, los lineamientos para la toma de decisiones dentro del proyecto y es clave para la gestión de riesgos. El marco del proyecto implica entonces responder las siguientes preguntas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Y cuál es la oportunidad que hoy nos presenta el mercado, la tecnología, etcétera? ¿Dónde queremos estar? ¿Qué significa éxito para nuestro modelo de negocios hoy? ¿Y cómo vamos a lograr? O sea, ¿cómo vamos a través del plan de acción de un proyecto pasar de la situación actual a la nueva situación en la cual la empresa con una nueva forma de competir va a incrementar su valor? ¿Cuáles son los beneficios de contar con un buen marco de proyecto? Facilita la comunicación entre las áreas de la empresa involucradas en el proyecto. Brinda un nexo entre el área de negocios de la compañía y aquellos que van a llevar adelante la implementación del proyecto. Genera objetivos comunes. Identifica el gap entre donde estamos ahora y donde queremos estar. Y la evaluación del proyecto justamente es el análisis de cómo vamos a pasar de la situación actual a la situación deseada, que es la que va a producir el valor esperado. Y el otro elemento clave para el análisis de riesgos son los objetivos de proyecto, porque riesgo es toda variación respecto a un valor esperado, y dentro de ese valor esperado están los objetivos. O sea, no es posible hacer análisis de riesgos si no están claros los objetivos. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones en proyectos de inversión de capital es definir los objetivos del proyecto, tienen que ser claros. Y esto es una responsabilidad de la dirección de la compañía. Bien definidos facilitan el desarrollo del proyecto. Con objetivos claros, los procesos de toma de decisiones se vuelven más fluidos. ¿Qué pasa en la mayoría de los proyectos? ¿Qué vemos? El proyecto empieza y va avanzando con objetivos no muy claros. No está claro hacia dónde vamos, cuál de las tres variables de todo proyecto, alcance, calidad, costo, plazo, es la que de alguna manera es más importante y como el IPA ha analizado a través de los miles de proyectos que ha podido evaluar, muchos proyectos inician sin tener en claro sus objetivos. ¿Y cuál es una de las causas? Es que desde la dirección a veces se inicia el proyecto más como el resultado de una presión de la coyuntura que por objetivos claros que aporten un valor definido al negocio. Los objetivos tienen que estar alineados con la estrategia, o sea, los objetivos tienen que tener, digamos, ser una consecuencia de la estrategia que se ha planteado la compañía. Entonces, es muy importante que haya, y sobre todo en la FEL 1, en la primer fase de la etapa de maduración,
que haya un trabajo en equipo muy fuerte entre la gente del negocio y la gente del proyecto, porque es justamente cuando los objetivos de negocio se van a transformar en objetivos de proyecto. Pero un proyecto de inversión de capital tiene múltiples objetivos a satisfacer, no es un solo objetivo el que se busca lograr a través de proyectos de inversión de capital, son múltiples. Entonces, una definición clave de la dirección es jerarquizar esos objetivos. O sea, ¿qué objetivos no podemos dejar de cumplir? Porque si ese objetivo no se cumple, corre riesgo el valor. ¿Y qué objetivos no es tan importante si no se cumple porque corre menos riesgo el valor? O sea, hay que aceptar que en todo proyecto de inversión de capital y en todo proyecto en general tiene que haber una jerarquía de objetivos, que todos los objetivos no pueden tener la misma importancia y el mismo significado. Entonces, aceptar este trade-off es justamente una de las premisas. Y si no hay posibilidades de definir una jerarquía de objetivos o trade-off, incluso habría que pensar en cancelar el proyecto. Entonces veamos esta etapa de maduración o front-end, ¿no? En la etapa de maduración se da una primer fase, que vamos a usar el nombre que usa el IPA, FEL 1, y cuando termina esta fase se produce una revisión de la situación del proyecto hasta ese momento en el portón 1. Si se considera que amerita seguir con el proyecto pasa a la segunda fase de la maduración, FEL 2, o conceptualización en otras empresas, pero esta fase, al igual que la anterior, también tendrá un nuevo punto de revisión, un nuevo punto de control, que será el portón 2. Que de superarse, el proyecto entra en la tercera fase de la maduración, que es FEL 3, también con un portón 3, que en algunos casos este portón 3, algunas empresas lo llaman la revisión técnica del proyecto o RTP, y cuando el proyecto luego de estas tres fases supera la revisión técnica, o sea, cuando la maduración o el front-end loading está completo, va al comité de inversiones que va a autorizar la inversión para la ejecución, ¿no? Para la etapa de ejecución, terminada la cual la facilidad del activo se traspasa a la gente de operaciones. Entonces, el análisis de riesgos en proyectos de inversión de capital tiene un papel clave en cada uno de estos gates o portones. O sea, el análisis de riesgo debe plantear preguntas muy concretas. En el gate 1, luego de la FEL 1, es si el caso de negocios es suficientemente robusto como para seguir adelante con el proyecto. Y cuando estamos en la FEL 2 y termina esta fase, el Gate 2, la respuesta que debe responder al análisis de riesgos es si está completo el alcance. Y en el tercer gate, la tercera respuesta clave que plantea la gestión de riesgos es si el proyecto está listo para ejecutarse. Entonces, esta etapa de FEL o de maduración de la solución, en general, esto puede variar de industria a industria, pero estamos hablando de un 5% de la inversión total. Lo que sucede es que de la maduración y de la calidad de la maduración depende el 95% restante de la inversión. Pero además genera una dinámica que, bien utilizados estos portones o estos gates de la FEL, reduce el número de proyectos que llegan al portón 3,
o sea que llegan al comité de inversiones, con lo cual nos permite focalizar nuestros escasos recursos en los proyectos que realmente ameritan seguir evaluándose y seguir con su maduración para luego pasar a la ejecución. Una buena maduración significa que se resolvieron un montón de dudas, un montón de ambigüedades, y toda esa reducción de dudas y ambigüedades va a significar menores, menores cambios de alcance o change orders en la etapa de ejecución. Una buena maduración reduce las posibilidades de tener sobrecostos y sobreplazos y aporta valor al negocio. Entonces, la gestión de riesgos tiene justamente su fundamento más importante en esta metodología de fases y portones de la etapa de maduración, porque optimiza el capital de la compañía, lo invierte en mejores oportunidades, maximiza el valor entregado y controla los riesgos. Acá tenemos lo que sería la fase 1. Dijimos que la fase 1 es la transición entre el negocio y la operación, entre el negocio y aquellos que van a manejar el proyecto. Acá ya debería aparecer el equipo de proyecto, ¿m? Y acá debería ya, por supuesto, haber un responsable de proyecto que vaya haciendo la transición entre lo que necesita el negocio y lo que el proyecto va a aportar. ¿Cuáles son los entregables de esta FEL 1 en el Gate 1? O sea, ¿qué se analiza en el primer portón? La oportunidad de negocio, la predicción de ventas o pronóstico del mercado, el estudios de competitividad, aspectos medioambientales, legales relacionados con la planta o con el sistema que se va a construir, contenido en nueva tecnología si hay nuevas tecnologías a incorporar, unos estimados de costos. Acá es justamente donde, por ejemplo, los costos que se manejan en esta instancia, lo que llamamos costos clase 5, o sea, costos con una variabilidad de aproximadamente 50-60%, depende del tipo de industria. Entonces, estos son los principales entregables que se presentan en el primer gate, en el primer punto de control. Y es posible que en este primer gate el análisis de riesgo hecho con simulación Monte Carlo, fíjese que acá muestra van 0, y toda esta superficie que tenemos desde el van 0 hacia la izquierda es una superficie que es más o menos el 40% de la superficie de todos los posibles van que puede generar este proyecto. ¿Qué significa esto? Y que en esta instancia donde estamos analizando el proyecto después de la FEL 1, hay un factor de riesgo equivalente al 40%, y es esta superficie del van 0 a la izquierda. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, que hay un 40% de riesgo que el proyecto no genere valor, es más, que destruya valor porque tiene un valor actual neto negativo, menor a 0. ¿Es alto? Sí, es muy alto. Pero eso no significa que no hagamos el proyecto, porque justamente hoy las empresas se deben diferenciar por su forma de gestionar los riesgos. Entonces, si hay una oportunidad, a pesar de que ahora el riesgo parece alto, ¿vale la pena, amerita seguir estudiando esta oportunidad y pasar a la FEL 2? Y entonces, en la FEL 2, básicamente, ¿qué sucede? Se generan múltiples alternativas de cómo puede ser la forma de dar una respuesta adecuada a la oportunidad. Y se analizan estas alternativas desde múltiples puntos de vista, económicos, financieros, técnicos. ¿Para qué? Para seleccionar la alternativa adecuada. Y acá ya sí se constituye formalmente el equipo de proyecto con un líder, pero que se recomienda que este líder y este equipo de proyecto ya hayan participado de alguna manera en la primer fase o FEL 1.
El portón 2, el Gate 2, es uno de los más importantes, porque acá es donde debemos analizar si realmente se ha logrado reducir la incertidumbre, el desconocimiento, la ambigüedad en forma importante. Eh, Acá es donde realmente se aprueba el proyecto, porque ya después en la FEL 3 la inversión es sustancialmente mayor. Entonces, acá es donde realmente debemos evaluar si con los datos que tenemos amerita seguir con el proyecto. Y muchas veces, ¿qué sucede? Este portón 2 es muy endeble, es muy pobre el análisis que se hace, y siguen avanzando proyectos que en determinada situación, en determinado contexto, no deberían seguir. No porque se trabajó mal, no porque los que estuvieron trabajando hasta ahora no hicieran las cosas bien, sino que los recursos escasos de la compañía hoy no conviene asignarlos a este proyecto que todavía no está suficientemente maduro como para mostrar una oportunidad. Por eso lo que se recomienda y desde el punto de vista de análisis de riesgos que este portón 2 tiene que ser más riguroso en general en la mayoría de las empresas. ¿Cuáles son los entregables? En el portón 2, la evaluación de alcance y tecnologías alternativas, la selección del sitio, por ejemplo, donde se va a hacer la implantación del activo, de la facilidad, identificación de necesidades auxiliares, la ingeniería conceptual, en algunos casos también se habla de la ingeniería básica, diagramas de flujo, revisión de los peligros de los procesos, estimados de tipo presupuesto, o sea, acá en general se trabaja con costos clase 3, costos que están en el orden de una aleatoriedad de 30 a 35%. Definiciones de ingeniería, ¿qué es lo que aporta la ingeniería al finalizar la fase FEL 2? En general, ¿qué recomienda el IPA? Una descripción de los procesos, bases de la ingeniería, los diagramas de flujo de procesos basados en los balances de masa y energía, la lista completa de los equipos principales y de los long lead items, o sea, hojas de datos de los ítems que tienen largos plazos de entrega, servicios, infraestructura y necesidad de fueras del límite de batería, diagramas de disposición general y plot plans, y con esto se hace un nuevo análisis de riesgos. Y este nuevo análisis de riesgos que nos brinda la simulación Monte Carlo en la FEL 2, vemos que ahora las probabilidades de que el VAN sea negativo se redujeron sustancialmente. Antes eran 40% y ahora es solo 21%. O sea, ahora tenemos un 21% de probabilidades de tener un VAN negativo. O sea, ¿qué estamos viendo entonces? Que la FEL 2 fue un aporte importante en cuanto a la reducción de incertidumbre y a la reducción de riesgos, porque nuestro factor de riesgo de 40% pasó a 21%. Pero aún así hay que tomar la decisión si aún con este análisis de riesgos conviene pasar a la FEL 3, porque entonces en la FEL 3 o tercer fase de la maduración, entonces es donde se convierten los objetivos de negocio en una estrategia y en un alcance de proyecto definido. Acá es donde el proyecto ya toma forma. ¿Por qué toma forma? Toma forma en un alcance de cosas a hacer y en un plan de proyectos concreto con lo cual encarar la etapa ejecutiva o EPC. ¿Cuáles son los entregables? Los P&IDs, las especificaciones de equipos, las disposiciones preliminares, los estimados con grados de autorización, el plan de ejecución del proyecto, o sea, el plan de implementación luego de la etapa ejecutiva del EPC, el plan de gestión y evaluación de riesgos en la etapa de ejecución del proyecto, el plan de adquisiciones, la estrategia de adquisiciones. Acá es importante establecer cómo vamos a encarar el EPC. Lo vamos a encarar
con un sistema, un solo contratista EPC, un IPCM, un Engineering Procurement and Construction Management. O sea, vamos a darle la ingeniería por un lado a una empresa, la construcción a otra. La estrategia de suministros y de adquisiciones de la parte ejecutiva es muy importante hacerla en etapa temprana. Incluso el IPA recomienda hacer la FEL 2, pero no podemos dejar la FEL 3 sin antes haber establecido claramente la estrategia de adquisiciones y suministros de la etapa ejecutiva. Y con esta información vamos al Gate 3, donde además presentamos un análisis de riesgo y hasta podría darse esta situación, que con toda la información obtenida ya en estas dos nuevas etapas, lo que antes era 40% de probabilidades de que el VAN, de que el valor sea negativo, ahora es solo 13. O sea, hemos reducido sustancialmente los riesgos del proyecto. Estamos mostrando a través de herramientas como la simulación Monte Carlo que la gestión de riesgos ha sido efectiva porque nos permite ver en números que efectivamente nuestra exposición al riesgo, nuestro factor del riesgo, se ha ido reduciendo a medida que avanzábamos fase a fase. En esto los ejecutivos tienen un papel importante. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ejecutivos en la maduración o front-end de todo proyecto? Pasan por asignar capital a los proyectos de mayor prioridad, asegurar un caso de negocio robusto, un caso de negocio bien estudiado, real. Un buen sistema de portones nos permite asignar capital a cada fase del proceso, a cada fase de la maduración, hacer de cada portón una instancia clave en la toma de decisiones y revisar y rever el caso de negocios. Y en esta diapositiva tienen algunos números. Fíjense, lo que sería evaluación o FEL 1, más o menos, en términos muy generales, estamos hablando de un 0,5% de la inversión total, la FEL 2 o selección del 1,5% y la definición o FEL 3 de un 3%. Como dije algunas diapositivas atrás, toda la etapa de maduración del proyecto sería aproximadamente un 5% de la inversión de un proyecto de inversión de capital, pero que bien hecha asegura el 95% restante. Y como un dato agregado, hay un indicador FEL, esta organización IPA, Independent Project Analysis, tiene un indicador que mide cuál es el grado de madurez que ha logrado el proyecto una vez que ha concluido la fase de maduración. Y esto puede ser un indicador de riesgos también. ¿Cómo mide el indicador FEL? Lo mide a través de tres componentes. Cómo el proyecto resolvió su relación con los factores locales donde se va a construir la planta, con los superficiarios, en el caso de los yacimientos, con los vecinos, con los medioambientalistas, con el sindicato. El otro factor que toma el IPA para analizar el indicador FEL es cuál es el grado de definición de la ingeniería, y el tercero, cuál es el grado de detalle del plan de ejecución del proyecto. Y los tres nos van a dar, por ejemplo, en los tres el menor número, o sea, la menor ponderación, 1, significa la mejor situación. Entonces, si en los tres componentes estoy en la mejor situación,
tengo una altísima maduración de proyecto y por lo tanto un alto indicador FEL. En cambio, voy al otro extremo, si estoy en los tres con un desarrollo muy pobre o incompleto, ahí estaría en el peor de los casos una maduración inexistente o pobrísima con un indicador FEL apenas preliminar. Y esto, el IPA, el IPA que lo ha analizado en múltiples proyectos de inversión de capital, nos permite ver que con un muy buen indicador FEL, o sea, con una buena maduración del proyecto, la variabilidad de costos al final del proyecto está en este orden. En cambio, fíjense cómo se magnifica y cómo se amplía la variación de costos, o sea, de los costos reales respecto a los costos previstos, ¿no? Fíjense cómo empeora la variabilidad de costos del proyecto a medida que el indicador FEL va siendo más pobre. Lo mismo con plazos, ¿eh? Fíjense que con indicadores FEL cada vez más pobres es de esperar que el plazo final del proyecto tenga aleatoriedades y variabilidades muy amplias. Y ni hablar con las operaciones, y las operaciones son justamente las que deben producir ese valor, ¿m? Ese valor que espera la empresa a partir de las operaciones del activo que ha generado. Para el IPA, ¿qué es una planta con problema en operaciones? Es una planta que luego de un año de puesta en marcha no ha logrado alcanzar los parámetros de producción previstos. Entonces, con una muy buena maduración, o sea, con un muy buen indicador FEL, solo el 10% de las plantas han tenido esto que el IPA llama problemas en operaciones. Pero fíjense a medida que se deteriora la maduración, el indicador FEL, cómo va empeorando esta estadística de plantas con problemas en operaciones, o sea, plantas que no han podido resolver justamente y no han podido obtener una buena maduración, cómo esto después se paga cuando la planta entra en operaciones. Gestión de riesgos en la etapa de ejecución de un proyecto. Acá, recuerden, la etapa de ejecución es la etapa de alta inversión, como ven en la figura, con baja incertidumbre. Acá básicamente aplicamos las metodologías de riesgos y de gestión de riesgos más usadas, donde definimos al riesgo por el evento, la probabilidad de que ocurra y el impacto. Entonces, con estos tres factores vamos a trabajar la gestión de riesgo en la etapa de ejecución. Y no es otra que utilizar los procesos que, por ejemplo, recomienda el PMBOK de gestión de riesgos, y es identificar los riesgos del proyecto, luego clasificarlos en una matriz probabilidad de impacto, cuantificarlos a través de múltiples herramientas de cuantificación y finalmente generar las respuestas adecuadas. O sea que en la etapa de ejecución, si la maduración de la solución ha sido adecuada, la gestión de riesgos, recordamos, es mantener el valor alcanzado y se mantiene con una serie de procesos que son los procesos más usados en la gestión de riesgos. Algunas consideraciones, y ya se ha cumplido una hora, así que quiero ir cerrando, no me quiero extender, tal vez unos minutos más, simplemente para decir, ¿qué nos debe preocupar? Nos debe preocupar como riesgo que los objetivos de negocio no se cumplan. O sea,
La principal preocupación de la gestión de riesgos es que el proyecto no genere el valor que tenía previsto cuando la estrategia autorizó el inicio del proyecto. Y lamentablemente también hay muchos sesgos culturales por los cuales hay como un miedo a reconocer que hay riesgos, porque si reconocemos que hay riesgos, es una forma de reconocer que no todo está bajo control. Pero es que la situación es así y los proyectos de inversión de capital son proyectos que duran años y no es posible tener todo bajo control. Durante los años que va a llevar el proyecto van a pasar un montón de situaciones no previstas y necesitamos entonces una capacidad de respuesta, de adaptabilidad y de flexibilidad a la cantidad de cosas que no habían sido previstas y que seguro van a surgir. Bueno, eso es gestión de riesgos, ¿eh? Y además, gestión de riesgos no solo para reducir lo que nos puede jugar en contra como un perjuicio, sino gestión de riesgos como una manera de aumentar las posibilidades de que las cosas salgan mejor, o sea, de aprovechar las oportunidades. ¿Mm? La gestión de riesgos debe ser parte de la estrategia y la estrategia con la cual vamos a encarar los riesgos de un proyecto de inversión de capital debe estar en la estrategia de la compañía, debe estar de alguna manera compartida y tiene que estar en el ámbito de responsabilidades de la dirección de la compañía. A mayor riesgo, cuanto más riesgo tiene un proyecto, ya sea porque los plazos son muy exigentes o por el tipo de tecnología o por el tipo de producto, más cooperación necesitamos entre la dirección y el equipo de proyecto. Lo que muchas veces se observa que en proyectos de inversión de capital, la dirección de la compañía, la dirección del propietario, el comitente, a veces está demasiado alejada del proyecto. O sea, se ven equipos de proyecto demasiado solos, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, la gestión de riesgos es algo permanente. Empezamos en las primeras fases, como vimos, de la maduración, y va siguiendo y se va ampliando a través de todas las fases y etapas. Y no solo mirar los riesgos técnicos, sino también los riesgos legales, regulatorios, comerciales, medioambientales. O sea, hoy los proyectos son muy complejos. Hay un montón de factores que inciden tanto a favor como en contra. Entonces justamente tenemos que mirar todas las aristas de esta complejidad. Este es el desafío de la gestión de riesgos. Una buena gestión de riesgos no reduce el riesgo, pero sí convierte las sorpresas o los desconocidos en cosas que podemos gestionar. O sea, la gestión de riesgos es una forma de estar alertas, de estar preparados para afrontar esos cambios inesperados que sin duda van a ocurrir en proyectos de extensión tan prolongada como son muchas veces los proyectos de inversión de capital. Y finalmente de la gestión de riesgos también depende la contingencia, ¿no? La contingencia es precisamente eh, cuánto nos vamos a cubrir y sobre todo en la etapa de ejecución en el EPC en función de la incertidumbre remanente que nos ha quedado después de la maduración. Entonces, la contingencia es justamente proporcional a la incertidumbre. Si hemos logrado reducir sustancialmente la incertidumbre y la etapa de ejecución se encara con una incertidumbre relativamente baja, la contingencia será baja. Lo que no puede suceder es tener presupuestos de costo o cronogramas de plazo donde no hay contingencia. Y me ha tocado ver, y no en pocas oportunidades, cronogramas de plazo de proyectos de inversión de capital que no tienen contingencia de plazo. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿pero eso significa entonces que todo va a pasar como está en el cronograma?
O sea, no va a haber ningún desvío, el sindicato no va a hacer nada, no va a haber días de lluvia. O sea, podemos discutir qué contingencia asignar, pero no tener contingencias es realmente utópico, es realmente no hace a lo que es la esencia del proyecto. Y comenzamos este webinar con una pregunta que ahora ya al final vamos a ver si le damos una respuesta. Una empresa tenía esta ambigüedad, esta duda. Hacemos un proyecto que si sale mal, perdemos los 2.000 millones de la inversión, pero hay un 95% de probabilidades de que salga mal. Pero claro, si sale bien ganamos 15.000 y hay un 5%, con lo cual el valor monetario esperado es negativo. ¿Y quién tuvo que responder a este dilema, a esta pregunta? Una empresa como Toyota que sabe que su valor, su ventaja competitiva es la gestión de riesgos. Y esto es como empezó el proyecto de inversión de capital de desarrollo de la planta y del modelo y del producto, el Prius, el primer auto con motor híbrido en la industria, en la historia de la industria automotriz. Estos fueron los valores de partida, pero Toyota, ¿qué dijo? Nuestra especialidad, ¿cuál es? Reducir riesgos. Nosotros tenemos capacidad para reducir esos riesgos. Y entonces, ¿qué fue el proyecto de generar este producto con motor híbrido? Cuando las probabilidades de éxito eran tan bajas, apenas 5%. El proyecto fue una sistemática, planificada acción de ir reduciendo incertidumbre y reduciendo riesgos, para llegar justamente a este producto totalmente nuevo que el mercado ni siquiera reclamaba porque no había una conciencia medioambiental como la hay hoy. Entonces, primeros pasos: reconocer que hay muy bajas chances de éxito. El primer paso para prevenir los riesgos de un proyecto es reconocer las verdaderas posibilidades de éxito y por lo tanto de fracaso. Y el segundo es cambiarlas. ¿Tenemos espalda, tenemos estructura, tenemos know-how para cambiarlas? La respuesta de Toyota fue sí. ¿Cómo lograron aumentar las probabilidades de éxito del 5 al 10%? Crearon una estructura organizativa apropiada, acceso equitativo a toda la información. Los mejores especialistas de todo el mundo debían estar a disposición del proyecto. Con esto entendieron que las probabilidades de éxito aumentaban. Del 10 al 15, ingeniería concurrente. Básicamente, ¿qué es? No trabajar en quintas, no trabajar en áreas separadas, trabajar todos juntos, las áreas juntas y las especialidades juntas en el proceso de desarrollo. Del 15 al 17% de chances, ¿cómo lo aumentaron? Hicieron 80 prototipos, 80 distintos modelos de motor híbrido. ¿Para qué? Para ir diciendo, este no funciona, este no anda por tal cosa. De los 80 quedaron 40, de los 40 20, de los 20 10 y así llegaron al modelo que realmente funciona. O sea, fíjense, se equivocaron, digamos así, 79 veces para acertar una. O sea, planificaron el error, planificaron cómo equivocarse y a partir del error aprender. Y esto les aumentó las chances de éxito. Del 17 al 20% involucraron las 7 oficinas de diseño que tiene Toyota en el mundo. Hicieron un panel de 50 empleados de Toyota para que critiquen, para que justamente hagan de revisores críticos de los distintos aspectos que va generando el proyecto.
De 20 a 25%, y acá hay una jugada estratégica clave, las baterías de litio. Ellos dijeron, nosotros somos pioneros, pero los que nos copien, los que atrás nuestro vengan y comiencen a hacer autos eléctricos o híbridos, van a necesitar baterías de litio. Entonces se asociaron con Matsushita para diseñar ellos y producir la batería de litio. Del 25 al 30% de chances, cómo las aumentan con otra decisión clave, desarrollo y fabricación propia de los semiconductores. Del 30 al 40%, otra decisión crucial, vamos a usar una plataforma de vehículo existente. Ya que estamos innovando en tecnología de motor y tecnología de batería, no innovemos en tecnología de plataforma, usemos plataformas ya probadas y existentes en otros modelos. Usaron algo que usa mucho Microsoft, que es la primera versión de mi producto al mercado con que tenga un 20% de aceptación del usuario, me doy por objetivo completo. La segunda versión de mi producto, si logro un 40% de aceptación del usuario, doy por objetivo cumplido. Y la tercera un 70%. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron 1000 unidades y las vendieron ¿dónde? En Japón, donde el usuario japonés es leal con la marca. No es lo mismo vender las primeras unidades y usar de tester al suizo o al americano que al japonés. El japonés tiene una lealtad con la marca y se va a quejar distinto que de lo que se quejaría un suizo o un americano. Luego una segunda generación, hicieron ya 100.000 autos que los comenzaron a vender en Estados Unidos y en Europa. Ahí las probabilidades de éxito ya llegaron a un 50%. Y el salto final hacia el éxito fueron decisiones que tienen que ver con diseño empresarial más caro, dirigido a clientes de altos ingresos, imagen de prestigio, característica y extraordinaria sensación al conducir, y un plazo de entrega reducido menor a una semana. Y así, eso que parecía, digamos, una aventura con un alto riesgo de perder mucha plata, se transformó en uno de los éxitos más importantes en la industria automotriz. ¿Pero por qué? Porque justamente entendieron que la capacidad distintiva de la empresa es gestionar riesgos. Y de esto se trata hoy justamente los proyectos de inversión de capital en general. Los proyectos de inversión de capital exigen culturas, estructuras organizativas focalizadas en la gestión de los riesgos propios, inherentes de todo proyecto de inversión de capital. Simplemente déjenme hacer un breve aviso. Vamos a dar un curso sobre este tema de gestión de riesgos en proyectos de inversión de capital. Lo vamos a hacer en el mes de noviembre. Es una jornada de 8 horas de la cual se va a poder participar tanto en forma presencial como online por internet. Lo están haciendo ustedes ahora. Con esto doy por terminado. Me había propuesto no pasarme de 1 hora 10. Estoy un poco excedido, unos minutos excedido. Espero que les haya sido útil, espero que les haya aportado una perspectiva un poco más enriquecedora. Ustedes, veo que hay gente que tiene experiencia, conoce, y darles un poco mi experiencia en este tipo de proyectos y un poco también por donde hoy pasan las buenas prácticas a nivel mundial. Bueno, gracias Ignacio, gracias Carolina. Acá tienen mi mail, de modo que cualquier duda, con toda libertad, consulten. Tengo material, si necesitan, les puedo hacer llegar material. Con esto entonces doy por terminada la charla.